Soy Jairo Nieto, soy el director creativo de Brains. Brains es una empresa colombiana que lleva ya 5 o 6 años haciendo videojuegos. Diría que lo más interesante de Brains como empresa colombiana es que no hacemos videojuegos para terceros, no somos una empresa que presta servicios, sino que hacemos nosotros pues, propiedad intelectual nuestra. Y todos los juegos que hemos hecho, váyales bien o váyales mal, han nacido pues, de nosotros y han sido una idea original de la empresa. Y eso pues creo que es loable para todos los que hemos trabajado ahí en Brains. Influenciado o que más me han gustado durante mi trayectoria como gamer. Algunos de estos son muy viejos y seguramente ustedes ya no los conocerán, pero se los recomiendo muchísimo, incluso algunos ya están para móvil. Este primero se llama The Curse of Monkey Island. ¿Alguien aquí lo conoce? Que no sea Pablo, obviamente. Ustedes dos, bien. Es un juego hecho por una empresa que creo que ya desapareció, LucasArts. La compraron. LucasArts el año pasado, creo que la cerraron. Y hacía muchos juegos de un género que era el género de aventura en los años 90, que fue como el género, era gigante. Estaban Sierra y LucasArts casi siempre peleándose por todo el mundo, con King's Quest, Quest for Glory, Full Throttle, Monkey Island. Monkey Island fue de los primeros juegos de aventura que yo jugué y es de verdad súper entretenido, súper chistoso y todavía bastante retador para la mente en resolver como los puzzles que hay que, o más bien como con qué objeto debo interactuar en esta parte del juego, etcétera. Es bien chévere. Pasé bastantes horas jugando. ¿Alguien sabe qué juego es este? ¿Cuál? Ya van en el 15. Este es Final Fantasy 1. Sí, ese es el 1. Este Final Fantasy 1, este es el Warrior. Final Fantasy 1 está aquí en esta lista. Yo quería mostrarles los 3 juegos que más me habían influenciado, pero realmente creo que me tocó con 5 porque no fui capaz de resumirlo a 3. Final Fantasy 1 fue como el primer juego que me mostró que los juegos eran un medio para contar historias. La historia de Final Fantasy 1, resumidas cuentas, hay como llegan 4 guerreros que estaba escrito en la profecía y vienen a salvar el mundo encontrando 4 orbes de luz, si no me acuerdo, para pelear contra Caos, que es como el demonio que quiere desarmar todo el mundo. Y empieza uno a tener pues ese clásico RPG, ¿no? Interactúa uno con personas en el pueblo y consigue información y tiene sus héroes y le sube de nivel, etc. Para mí fue como la primera vez que me apasioné por una historia. Y obviamente pues de ahí en adelante con todos los Final Fantasy que siguieron, pues quedé muy pendiente de eso. Este sí lo conocen, más de uno, díganme que sí, ¿no? Este es StarCraft 1. StarCraft 1 fue el juego que yo posiblemente más jugué en la universidad, cuando estaba en la universidad con ustedes, entre el 96 y el 2001, en esa época las carreras eran de 5 años. Fueron 5 años de mi vida, bueno, realmente 3, desde el 98 al 2001, jugando StarCraft de 7 de la mañana a 7 de la noche en una sala que quedaba abajo en el bloque G, que se llamaba la sala Conavi, que era una LAN realmente donde uno pagaba por jugar. Y realmente, y está aquí es porque fue lo que despertó mi espíritu competitivo, que es otro aspecto importantísimo y muy interesante que tienen los juegos. Entonces, pues si se dan cuenta, ya está como la parte de humor de Monkey Island, pero también está el storytelling que tiene Final Fantasy y también está el espíritu competitivo que tiene StarCraft. Entonces empieza uno como a ver que no necesariamente todos los juegos están haciendo lo mismo, le están aportando lo mismo a la persona, y por eso es que estos 3 están aquí como de primeros, pero pues no podía ignorar Mario 64. Para mí es el juego perfecto, como gameplay, como mecánicas, como interacción, como todo. O sea, me acuerdo cuando compré el Nintendo 64 y yo siempre he sido un tipo mucho más de PC que de consola, una vieja guerra que no sé si el profesor ya les ha hablado de eso, si no pregúntenme. La vieja guerra entre PC players y console players y eso. Y yo era mucho más de PC, pero cuando vi un Mario 64 en el escaparate de alguna tienda, dije, lo tengo que tener, y realmente es una obra de arte ese juego. Y pues el último es World of Warcraft.
Yo todavía estoy jugando, ya me da pena. Creo que la última vez que hice esta conferencia dije que me daba pena admitir que jugaba World of Warcraft. Fue hace 3 años, sigo jugando World of Warcraft. Llevo desde el 2004, o sea, 13 años jugando. Este año, en noviembre, cumpliría 13 años jugando World of Warcraft. Obviamente no siempre a la misma velocidad ni con la misma intensidad. Al principio jugaba muchísimo, ya no tanto, pero todavía lo juego. Entonces, pues un juego que uno lleva 13 años jugando, especialmente un juego de este estilo, que digamos que no es ajedrez, o que no es un juego que tiene como que no es StarCraft, digamos, que tiene como esa parte competitiva de la cual se puede apoyar para tener longevidad, sino que realmente es más dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un universo, dentro de un mundo que es el mundo de Warcraft, pues tiene muchísimo valor un juego que logre tener usuarios durante tanto tiempo enganchados. O habla muy bien del juego o muy mal de mí, todavía no sé. Entonces listo, ese soy yo ya como gamer. Y para esta presentación, que si recuerdan el nombre es como arte y ciencia, la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse cuando uno se sienta a jugar un juego, cuando se sienta a crear un juego es ¿para qué estoy jugando? ¿Para qué estoy haciendo el juego? ¿Para qué juegan ustedes? ¿Alguien? O sea, cuando juegan, ¿para qué es normalmente? Si yo les digo ¿para qué existen los juegos? ¿Para qué? Entretenimiento. Para divertirse o no, entretenimiento, ¿sí? Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta que normalmente se nos viene a la cabeza, ¿no? O sea, fun, es la palabra, y ese es como cuando uno empieza a hacer videojuegos, el santo grial que uno persigue y como a lo que quiere llegar en su experiencia de videojuego es divertir a la persona. Pero si ustedes se ponen a pensar y se ponen a ver diferentes juegos, es Overwatch, obviamente, ¿sí? Si tienen juegos y no saben cuál es. The Last of Us, ¿sí? ¿Quién se acabó de Last of Us aquí? Bueno, el final, ¿no? La conversación del final, ¿cómo no? Prométeme que todo lo que me has dicho de los Fireflies es cierto, te lo juro. Eso no es tan divertido, eso es más como, ¿no? Sí. Bien. Clash of Clans, respetable, sí, aquí todos los han jugado, millennials obviamente, todos. ¿No? ¿No todos? Bueno, muy bien. Es otra experiencia, ¿no? Digamos, es otra forma de diversión en ese caso. Esta es la cara de un tipo que juega Dota en el torneo del año pasado que se llama Misery, cuando clasificaron a la final. No se ve que se esté divirtiendo tanto, ¿no? Se ve más como que se estuviera experimentando una sensación diferente a la diversión. Es que la realidad es que la palabra diversión como tal es un poco primitiva en el sentido que no describe todos los aspectos de las cosas que se logran hacer dentro de los videojuegos. Esta es una frase de un conocido de la casa, digamos un par casi académico de Pablo, que es Alexander Mandrika, que viene bastante al país. Y él dice que la diversión o el fun, ¿sí?, es la exploración intencional de lo desconocido. Y si ustedes se ponen a pensar, piensen en ustedes cuando se van al bosque, piensen en irse a explorar un bosque. Si ustedes lo están haciendo porque ustedes desearon meterse a ese bosque y explorarlo, etcétera, van a pasar un rato divertido. Si aparecen en el bosque están perdidos porque no fue intencional, realmente el rato ya no es tan divertido. Entonces, al final yo me he puesto a pensar mucho sobre esta frase, y al tener una intencionalidad y al tener el aspecto de exploración, creo que la mejor forma de definir lo que hacen los videojuegos es entregar experiencias, ¿sí? Más que diversión, más que divertirse. Y volvemos al ejemplo de Last of Us y volvemos al ejemplo de los juegos que son competitivos. Cada uno busca entregar Silent Hill, Resident Evil, ¿no? Cada uno busca entregar una experiencia dentro de su mundo. Y ya que estamos hablando entonces que los videojuegos lo que buscan entregar son experiencias, empieza un debate que es un poquito más profundo y el cual no me voy ni a atrever a tocar acá, y es si los videojuegos son arte o no. Ahora, hace algunos años, si ustedes googleaban en Wikipedia la lista de arte, los videojuegos no estaban ahí. Ahora están acá, de octavos, pero no están todavía como arte, sino están como... Hay una gran discusión entre si los videojuegos son arte o no. Por ejemplo, hay uno de los grandes exponentes, de los grandes creadores de videojuegos, que es Hideo Kojima, que es el que hizo Metal Gear, ¿sí? Él dice que no son arte. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo,
Pues dice que los diseñadores de videojuegos somos más como los curadores de un museo que ponen elementos de arte como son la música, el arte escrito, los guiones, etc. Y lo ponen todo para crear una exhibición que es el juego. Digamos que, en mi opinión, hay un libro, creo que se llama James Conway, el autor del siglo XIX, además, que se llama El arte y la experiencia. Y si ustedes leen eso, realmente van a encontrar que por lo menos mi opinión personal es que algo que entrega una experiencia, eso es el arte. O sea, el arte lo que busca es generar experiencias y emociones en las personas, sea un libro, sea una exposición en una galería o sea una película. Para mí, entonces, el videojuego entra dentro de la categoría de arte, o por lo menos para lo que es esta presentación. Pero ahora que digamos que entendemos que lo que el videojuego busca entregar es una experiencia, lo primero que uno encuentra cuando habla con personas que hacen videojuegos, esto es de un bloguero que fue el que hizo BioShock, creo. Dice que cuando se metió a hacer videojuegos, lo primero que encontró es que hacer juegos es 1000 veces más difícil de lo que pensaba. Y eso, para los que de aquí, o sea, estoy seguro que aquí hay varios que se están viendo esta materia, seguramente querrán terminar en el mundo de los videojuegos en algún momento. O sea, no están ni preparados para lo difícil que es hacer videojuegos, se los juro. Es muy, muy difícil y muy duro, y no solamente en las horas que se toca trasnochar y hacer, sino porque es que realmente los videojuegos son una experiencia que es interactiva, y ahí es donde para mí está la parte de la complejidad de hacer videojuegos, y es que ustedes terminan el juego, pero el juego terminado es solo el 50% de la experiencia. Cuando entra el jugador a jugarlo, ahí tienen la otra mitad. A diferencia del tipo que escribe el libro, él ya sabe qué va a pasar, él ya sabe cómo la persona lo va a experimentar, en qué momento, si va a estar montado en el bus en el celular, o si va a estar sentado en la casa. En el caso de los juegos, no sabemos en qué momento está jugando, ¿no? Si está en el bus, si está en la casa, si está en la oficina, en la universidad, etc. Y aparte de eso, no sabemos cómo va a interactuar con las reglas del juego. Es súper difícil por eso, porque es impredecible la experiencia que vamos a entregar hasta que el jugador entre y la vive. La experiencia completa es con el jugador. Yo siempre lo comparo como hacer una fiesta, ¿sí? El game designer es como el tipo que organiza, el diseñador del juego es el tipo que organiza la fiesta. Entonces yo tengo que saber a quién estoy invitando, ¿sí? Si estoy invitando a personas que les gusta el vallenato, pues voy a tener vallenato. Si les gusta la música electrónica, toca tener música electrónica. Qué clase de trago consumen, a quién voy a juntar con quién, hasta qué horas va a ir la fiesta, etc. O sea, es lo más parecido que he encontrado yo como a la comparación de la experiencia, es organizar una fiesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros desde Brains? ¿Cómo buscamos hacer las mejores fiestas? Y aquí es donde les quiero contar una historia de pues, cómo tratamos nosotros de organizar esa fiesta y lo que nos ha pasado como empresa y lo que hemos descubierto dentro del proceso de hacer videojuegos, los aprendizajes que hemos tenido. Entonces, para eso me voy a volver un poquito en el tiempo. Esto es en el 2013, cuando estábamos haciendo un juego que se llama Mark of the Dragon, del que creo que ya justamente hablé, no sé si hablé la última vez, pero en algún momento hicimos... Estaban sacándolo. Estábamos sacando Mark of the Dragon. Mark of the Dragon era un juego parecido a Clash of Clans, que lo usamos aquí, pero tenía un twist chévere, y era que uno, cuando atacaba a los demás, se montaba en el dragón, podía montarse en el dragón y manejar el dragón y atacar y escoger qué unidades y qué enemigos atacaba mientras volaba sobre el dragón. Era bien chévere. Pero no les vengo a hablar de Mark of the Dragon, sino les vengo a contar es cómo tratamos de hacer ese juego. Nosotros teníamos un documento, que era un documento, no les estoy mintiendo, de más de 200 páginas, donde se describía todo lo que pasaba en el juego. Es lo que se conoce como un GDD, el documento de diseño, ¿sí? Tenía todo, tenía cómo interactúa el usuario, cuáles son los valores de vida de los dragones, cada cuánto se generan unidades, cuál es el tamaño del mapa, todo lo que se les ocurra estaba y existía ahí dentro de ese documento. Y entonces nosotros seguíamos un proceso muy parecido al proceso de desarrollo de software para hacer los juegos, y era que se nos ocurría una idea, entonces hacíamos el pitch, hacíamos un primer prototipo, generalmente en papel, donde veíamos si, pues digamos, había algo ahí de lo que queríamos transmitir como experiencia, y después de ese prototipo salíamos directo a hacer un documento de diseño, una arquitectura, digamos, a nivel de diseño del juego, y a partir de eso empezábamos a hacer como las diferentes características, los diferentes features del juego. Entonces imagínense, durábamos como un mes escribiendo este documento gigantesco, y de ahí salíamos a hacer, bueno, ahora, y le decíamos acá al programador, bueno, Juan, tú haces los dragones que vuelan, Luis, tú haces las bases, Luis, Pedro, tú haces tal otra cosa.
Y ese proceso en el que le entregábamos como cada feature al programador y el programador se iba a hacer la cosa duraba entre 2 semanas y 2 meses, ¿sí? El problema que tenía ese proceso es que generaba esto que este bloguero también lo descubrió, y es que casi todos los juegos, si ustedes los miran, se ven asquerosos. Cuando faltan ya solo como un mes para salir, casi todos los juegos se ven pésimos. O sea, no se ve completo, no se ve la experiencia que está tratando de transmitir el juego. Y en mi opinión es porque casi todos los desarrolladores seguimos este proceso que lo heredamos de la industria del software, ¿sí? Pues que es un proceso riguroso que funciona muy bien cuando esto no tiene interactividad, cuando esto se conoce desde antes. Y entonces lo que nos terminaba pasando es que después de 2 meses llegábamos a revisar en cuál era el estado del juego y lo que teníamos era como un checklist de todos los features. ¿Están los dragones volando? Sí, check. ¿Estamos aquí haciendo? Sí, check. ¿Está? Check, check, check. Pero cuando llegábamos a revisar eso contra la idea que estaba original, contra la experiencia que queríamos entregar en el pitch, no estábamos seguros si esto estaba bailando o no. Y justamente lo que pasa con los juegos que resultan siendo buenos, que siguen ese proceso, es que en ese último 10%, los diseñadores logran hilar todo esto para ser fieles a esta idea original, pero no siempre pasa, y es muy arriesgado diseñar juegos así y tener un negocio así, porque se van a perder muchísimas ideas y vamos a gastar muchísimo tiempo antes de darnos cuenta si la cosa es coherente o no. Entonces lo que nosotros exploramos fue, oigan, ¿y qué pasa si seguimos el método científico? El método científico, donde lo que hacemos es que tenemos unas hipótesis, las probamos, ¿sí? Y después de probar esas hipótesis y validar los experimentos pequeños y cortos, los vamos volviendo eso parte del juego. Entonces, en vez de crear un documento todo de una, empezamos creando, ya les voy a mostrar, una visión muy cortica de la experiencia, y a partir de eso íbamos construyendo. Entonces, lo que tratamos de hacer fue experiencias a partir de experimentos. Entonces, esta es literalmente una foto de cómo nosotros arrancamos el juego que estamos haciendo ahorita, que se llama World War II. Entonces, el elevator pitch, que es casi lo que le pide a uno siempre un publisher, que le dice, bueno, cuénteme su juego como si estuviéramos montados en un ascensor y fuéramos del primer piso al 4.º piso y usted tiene 15 segundos para explicarme de qué se trata el juego. Ese es el elevator pitch. Entonces nosotros dijimos, listo, tenemos un juego de estrategia 1 contra 1 en tiempo real, donde usted se va a reír mientras mata de forma sangrienta a sus oponentes. Entonces, fíjense, por eso el personaje sale así de una vez como atravesado. Fíjense que en una frase tratamos de resumir todo lo que era como el core del juego. Y eso termina en una visión de juego que es un RTS en el bolsillo de todas las personas. Aquí, ¿quién juega Clash Royale? Varios. Okay, listo. ¿Quién ha jugado MOBAs? Dota, League of Legends, listo. ¿Quiénes juegan League of Legends? Debería jugar Dota. Bueno, para mí, Clash Royale es la abstracción casi perfecta, diría yo, de la experiencia de un MOBA a móvil, ¿sí? Es coger todos los elementos que hacen un MOBA, si se fijan los personajes caminan automáticamente por el lane, no hay que manipularlos, etc. Solamente se spawnean y caminan hacia allá, están las torres, está todo, es como la abstracción, es como destilar el MOBA en una experiencia súper pura para móvil en 3 minutos. Nosotros dijimos, listo, el MOBA es un primo más bien, en mi opinión, un subgénero del RTS. ¿Qué pasa si somos capaces de hacer eso mismo para los RTS? Que es similar pero no igual. El RTS tiene elementos que no tiene o que no tendría en este caso Clash Royale, como control del mapa, Fog of War, mecánicas que son un poquito más avanzadas. Dijimos, ¿será que somos capaces de destilar esa experiencia para el RTS en móvil? Y ojo y por eso el slide no está repetido, si se fijan, pero la palabra clave ahí es everyone's, ¿sí? Porque no solamente queríamos hacer un RTS en móviles, sino queríamos hacer un RTS en móviles para la mayoría de las personas. Por eso tantos levantaron la mano acá. Es muy raro que uno les pregunte por un juego y casi todos levanten la mano. Eso tiene que ver con una cosa que es la accesibilidad del juego, ¿sí? Entonces, algo que hace muy bien Clash Royale y que nosotros queríamos emular es que no se necesita ser experto en el juego para poder jugar el juego. Les doy un ejemplo. El golf, ¿sí? Si ustedes se paran a jugar golf un día, el primer día en el que ustedes juegan golf es miserable, es dificilísimo, ¿sí? Y lo mismo pasa con muchos otros juegos, Dungeons and Dragons. ¿Quién juega aquí Dungeons and Dragons? Perdón, levantaré la mano. No, yo.
Dungeons and Dragons es un juego que tiene unas reglas súper avanzadas. Para poder jugar hay que leerse mínimo 2 libros, ¿no? El Dungeon Master's Guide y el Player's Handbook. Lo que quiere decir que la vara de accesibilidad es súper bajita, no es para todo el mundo. De entrada toca que le guste uno leer. Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar una barrera de accesibilidad lo suficientemente alta para que la mayoría de las personas puedan jugar y aprovechar el juego? Eso es un reto berraquísimo, porque es que no solamente tenemos que tener una barrera de accesibilidad alta, sino que si queremos si queremos ser fieles al género de RTS, el RTS es un género que es súper profundo, tiene una cantidad de combinaciones posibles, es como el ajedrez. O sea, es un juego que nunca se acaba. Eso quiere decir que yo me vuelvo maestro en el juego nunca. ¿Sí? O sea, yo puedo jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y nunca haber aprendido todo lo que hay para aprender en el juego. Aunque no crean, estas dos cosas son súper difíciles de hacer. Y por eso nosotros implementamos un método científico para tratar de hacer eso. Entonces lo que hacíamos es que tenemos un documento de visión de juego, que es ese pitch que ustedes vieron, ¿sí? Y tenemos una cantidad de ideas, de hipótesis, de cosas que creemos que pueden funcionar para el juego, como por ejemplo tener Fog of War. Fog of War es que yo no pueda ver lo que mi oponente está haciendo, yo solo veo lo que mis unidades ven. Si mis unidades no están, si el oponente no está en el rango de mis unidades, yo no alcanzo a verlo. Entonces eso es una idea, y lo que hacemos es que implementamos esa idea en 1 o máximo 3 días. ¿Sí? Experimentamos, lo jugamos, y si no nos gusta, nos devolvemos y cogemos otra idea y la implementamos. Si nos gusta, se convierte en un feature y va también a una hoja de balance, que es la que tiene como todos los valores que hacen que el juego pues, tenga sus reglas de juego. Es que yo sé que suena súper obvio, pero ustedes no se imaginan lo que fue para Brains descubrir este método, porque es que nos permitía tener puntos de revisión del juego todos los días. Nosotros hoy en día generamos casi 3 o 4 nuevas versiones del juego al día, a diferencia de antes, donde generábamos una nueva versión del juego cada 15 días o cada mes. Imagínense eso para mí como diseñador del juego, lo que me permite afectar el juego realmente o el trayecto del juego hacia donde queremos llevar la experiencia, versus lo que es tener un checkpoint cada 2 o 3 meses y de pronto lo que termina pasando es que se pierde foco en la experiencia y se termina descompletando esa lista de mercado que les mostré antes. Esta es una foto del tablero con el que hacemos eso. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí están las ideas, lo que queremos experimentar, ¿sí? Aquí está la víctima, aquí se la vamos a poner, y aquí están las historias. Pero fíjense, esta es la descripción máxima que hay, es un post-it. O sea, no hay un documento detrás que describa en detalle lo que se quiere hacer, y eso lo que también genera es que seamos mucho más horizontales en la forma de tomar las decisiones. Porque antes el documento era el que mandaba todo, y los programadores y los diseñadores y los artistas tenían que seguir lo que dijera el documento y todo el mundo callado y haciendo su trabajo. Aquí, la historia, lo que hay que hacer es un post-it. Es muy chévere porque todos los días hay un debate sobre cómo se debería implementar mejor esa historia. Entonces, las decisiones del juego realmente ya no son solamente del diseñador del juego, sino son de la compañía, y créanme que 2 cabezas sí piensan más que una. Y fíjense las transformaciones por las que hemos pasado. No se alcanza a ver muy bien. Primero, el juego antes era en orientación portrait, ¿sí? O sea, era como se juega Clash Royale. Nosotros terminamos pasándolo a landscape y nos dimos cuenta que funcionaba mejor, y ya van a ver cómo nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que funcionaba mejor en landscape porque nos permitía poner todo el mapa en una sola pantalla. Si poníamos todo el mapa en una sola pantalla en esta orientación, terminábamos. Primero, nuestros personajes son en 3D, no son en 2D, entonces se perdía toda la profundidad y toda la parte artística, todo el trabajo artístico que se había hecho para los personajes. Y además, pues un mapa con un tipo acá y otro acá se ve igualito a Clash Royale. Entonces, de una vez también perdíamos parte de la diferenciación que estábamos tratando de hacer con el juego. Y aquí les quería mostrar esto. Hace un par de semanas completamos 1000 versiones del juego. O sea, este fue el build número 1000 como a principios de marzo. Significa que hemos hecho el juego 1000 veces. No, sí, o sea, no tiene otra forma de mostrarse. Hemos tratado de hacer el mismo juego 1000 veces, mejorando y iterando con esas pequeñas ideas y eso. Por eso les digo, hacer juegos es jodidísimo. Y todavía estamos a 6 meses de acabar el juego. O sea, todavía nos hace falta iterar más, porque esa curva de accesibilidad que les mostré y esa parte de maestría en la parte superior de la curva, es muy difícil llegar a eso sin estar probando. Ahora, ¿por qué les hablé del método científico? Porque el método científico se sustenta en la data. Entonces no es solamente que nosotros hacemos el experimento y decimos si se siente chévere, se siente rico, está como mejor,
sino que nosotros lo que hacemos es que publicamos una nueva versión o la probamos o la testeamos con una base de usuarios más pequeña y revisamos si, esta es por ejemplo la curva de retención del día 1. Esto es cuánta gente regresa al día siguiente después de jugar el juego. O sea, lo instalan ustedes hoy, cuánta gente vuelve mañana a jugar. Esta curva la logramos subir con ese cambio que hicimos de orientación y poner el mapa en toda una pantalla. Pues en la morada. Estábamos alrededor del 30%, por debajo del 30%, ahora estamos llegando casi al 40%. Entonces, hacemos el experimento, probamos, sustentamos en la data y así nos damos cuenta si funciona o no lo que estábamos haciendo. Suena un poquito robótico de pronto, un poquito sin alma el proceso, pero es la mejor forma de lograr la experiencia que queremos. La otra forma es demasiado subjetiva y es demasiado riesgosa. Y es la forma que más nos ha funcionado y que nos gusta más. Esta es una imagen del juego para que se vea un poquito la idea de cómo está estructurado. Entonces, la idea es que uno empieza, aquí empieza el lado azul, si se fijan esto es todo lo que puede ver el lado azul, y el jugador rojo está escondido por aquí atrás dentro de este fog of war. Yo tengo que, y cada cierto tiempo caen barriles de dough, que es la moneda, y yo tengo que destruir esos barriles para ganar recursos. Y gasto esos recursos construyendo edificios de donde salen las tropas, ¿sí? Y si yo quiero tener acceso a edificios más poderosos, tengo que mejorar al comandante, o sea, tengo que gastar recursos mejorando al comandante y subiendo como un árbol de tecnología para poder tener acceso a ellos. Y lo otro es que ustedes con la bandera controlan la posición en la que están sus tropas. Entonces las tropas no salen directo a atacar y a matarse contra el otro, sino que ustedes pueden agruparlas, pueden hacer cosas como, hay unidades que son invisibles, entonces ustedes pueden esconderlas y sorprender al enemigo que no tiene, por ejemplo, detección contra invisibles y cosas de ese estilo. Yo les voy a mostrar un videito que creo que es mejor. Entonces, cada elemento que ustedes ven ahí del juego, el ancho de este espacio, cada unidad, cuánto dough bota cada uno de estos barriles, el hecho de que exista parte de un terreno más alto que el otro, por ejemplo, si uno está en terreno alto tiene ventaja sobre el terreno bajo. Todas esas cosas, cada una de esas cosas ha sido un experimento que hemos hecho. O sea, todo eso no ha sido un feature que estaba, digamos, preconcebido desde el inicio del juego. Desde el inicio del juego queríamos hacer una experiencia que fuera RTS en su bolsillo, y cada una de esas cosas ha sido un experimento chiquito que ha contribuido a llevar a esa visión.
que es muy diferente a haber construido toda esta información desde el principio y haber cruzado los dedos para después dentro de 6 meses ver si la cosa funciona o no. Entonces, pues sí, esperamos que esta sea una buena fiesta. El juego lo estamos actualizando esta semana en la tienda de Apple en Colombia, sí, para los que lo quieran jugar. Está en prueba todavía, o sea, está en beta. O sea, realmente no hay nada que comprar, no es una venta, nada, es completamente gratis y no tiene tienda todavía, pero si quieren jugarlo y investigar un poco más, pues ahí está. Ahora, cuando les hablé que era un proceso como un poco sin alma, lo digo es porque yo creo que es un proceso que puede funcionar también para otro tipo de medios, pero no sé si sea demasiado cruel con el medio. Pero imagínense hacer un libro donde sacan el libro para una muestra de 12.000 personas y ven en qué capítulos está saliendo la gente y entonces cambian ese capítulo del libro. O lo mismo en una película o en una serie, ven la mayoría de las personas en qué episodio se está quedando, de qué temporada, y entonces en ese momento vuelven y rehacen la creatividad basada en la data y en esos pequeños experimentos. Creo que puede ser algo interesante si aquí hay alguien que sea artista o algo, que es un debate muy chévere para tener. Ya, eso es todo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Preguntas. Ustedes noten, normalmente las empresas aquí no tienen un foro donde le preguntan a la gente qué les pareció, qué cambios puede que le parezcan mejores, qué cambios peores. Sí, tenemos, digamos que como para tener esa retroalimentación que es como cualitativa, tenemos unos foros ahorita, pero por nuestra experiencia lo que más ha pasado es que la gente reporta más bugs que, digamos, que cosas que orienten la experiencia, ¿sí? Y es súper valioso recibir esa retroalimentación de bugs, pero no llega tanta información sobre como la ruta del juego, como sobre la experiencia. Normalmente las cosas que llegan son buenas, es como, nos ha gustado el juego, etc. Entonces eso nos da como ánimo para seguir. Lo que hacemos a veces es que contratamos también un servicio que se llama Playtest Cloud, que es un servicio en la nube donde ustedes suben una copia del juego y graban a 8 o 10 personas de diferentes partes del mundo y diferentes perfiles, de acuerdo a lo que uno también, digamos, de acuerdo al mercado objetivo de uno. Los graban jugándolo y entonces se ve dónde hacen tap y también los graban comentando mientras van jugando. Entonces dicen, no entiendo esto me parece dificilísimo, esto no está tan chévere, ese personaje sí me gusta, no me gusta. Entonces eso, digamos que la parte de la data también la reforzamos con la parte cualitativa de ese tipo de experimentos. Y pues nada, cuando tengo ya una duda demasiado grande, le muestro el juego a mi esposa y ella me dice si le gusta o no. y tomamos la decisión así. No, realmente es una mezcla entre la parte de data y la parte cualitativa todavía. Algo que mostraste muy interesante con la gráfica era cómo el comportamiento de tus usuarios cambió en un momento dado, más adelante. La tenías ahí. Acá, sí. Y no sé si ahí estás utilizando, bueno, me imagino esto pues utiliza el concepto de Game Analytics, en donde tú estás capturando información de los usuarios y mirando pues cómo se comporta esa información. Y el otro concepto ahí que supongo que estás utilizando es el de A/B testing, que estás mandándole a unos usuarios una versión, a otros le envías otra versión y cómo se comporta cada grupo. Eso lo estamos haciendo, esa parte de A/B testing lo hacemos, digamos que hay dos formas de hacerla, la difícil y la fácil. La forma difícil, por ejemplo, es hacer A/B testing de elementos que tienen más subjetividad de la experiencia del usuario, como el tutorial, por ejemplo. Entonces, porque son más costosos de hacer. Hacer dos versiones diferentes del tutorial es costoso. Y tratamos de hacerlo lo más posible, pero a veces hay temas de tiempos y de costos que lo impiden. Y hay otra forma fácil de hacer el A/B testing, que es con valores que vienen desde el backend, que vienen desde la base de datos. Eso es súper fácil de hacer. Por ejemplo, si yo quiero probar qué pasa si hoy hago que el Godzilla, que fue el Godzilla gigante que ustedes vieron ahí, sea el doble de poderoso, eso cómo afecta, digamos, las estadísticas del juego, puedo cambiar eso para el 50% de la base de usuarios y el otro para el 50% en cuestión de segundos.
Entonces, digamos que están las dos cosas. En este momento nos estamos enfocando mucho en la experiencia original, en cuánta gente, en la experiencia inicial, en cuánta gente entra al juego y se queda jugando, porque esa es la métrica que realmente mide la salud del juego. Ya la parte financiera y cuánto ingreso hace y cuántos usuarios activos tiene uno después de un año, etcétera, eso viene por añadidura. Pero si uno no tiene una retención buena desde el inicio del juego, casi que no vale la pena ni siquiera seguir haciendo el juego porque no, o por lo menos como negocio, ¿no? Porque no va a ser rentable. Bueno, todas las personas que hacen parte, digamos, de la creación del videojuego están en el mismo lugar, es decir, por ejemplo, si los hiciste en Bogotá, todos están en Bogotá, o porque eso afecta bastante también la creación y la comunicación. Sí, mucho. Fíjate que con el método que estamos usando nosotros ahorita, realmente ayuda muchísimo que estemos todos en el mismo lugar, justamente porque estamos tratando de no entrar demasiado en detalle en las historias que estamos haciendo, y eso muchas veces genera después discusiones que son muchísimo más fácil tenerlas si estamos en el mismo sitio. Dicho eso, nosotros tenemos oficinas en Bogotá y en Medellín, y entonces tratamos de usar pues, herramientas o sea, usamos Slack, no sé si lo conocen, que es una herramienta para comunicarse entre nosotros, y entonces casi muchas de las cosas también tratamos de que pase por Slack para que todo el mundo esté enterado, pero sí facilita mucho estar geográficamente en el mismo sitio. Ahora, casi todas las empresas de juegos hoy en día tienen al diseñador en Perú y al no sé dónde en Japón y al no sé cuándo pero de pronto para la parte creativa funciona mejor así, o funciona bien así, pero ya para la parte de desarrollo e implementación creo que sí ayuda mucho tener a todas las personas en el mismo sitio, pues por experiencia lo que nos ha pasado. El tema de balance de, usted antes mencionó lo de Godzilla, ¿qué pasa si le aumentan el poder doble? Esa parte de balance de personajes, de poderes, ¿qué tan difícil es hacer? Eso es también mitad ciencia, mitad arte. Hay una regla que siguen muchos diseñadores y que creo que es la correcta, y es que cuando uno hace balance tiene que hacer que todas las unidades, que todo se sienta overpowered. Pero realmente no hay nada overpowered. O sea, que yo coja el Dosile y diga, este man es el más fuerte de todos. Pero está el otro man que le gusta también jugar con las científicas que congelan y digan, no, estas científicas son imbatibles. La realidad es que a nivel de números son equivalentes, pero por sus poderes, incluso por la forma en la que se diseñan visualmente los personajes, se sienten súper entretenidos. Entonces, realmente el balance es, el tema de balancear es jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y conocer muy bien el juego para ver esas interacciones cómo se dan. Entonces nosotros también lo que tenemos y lo que hacemos es que nosotros tenemos una inteligencia artificial que podemos poner a jugar ella contra ella misma, y entonces lo dejamos por la noche matándose. Entonces por la mañana cuando llegamos dice la inteligencia artificial, cuando Lucila peleó contra 12 Mad Scientists, ganó la Mad Scientist el 95% del tiempo. Pero cuando Lucila peleó contra no sé quién, ganó Lucila el 80% del tiempo. Entonces uno iba viendo como, ok, esta unidad está bien, esta unidad está en el lugar que quiero ver, en el que quiere que esté. La otra información que es súper válida es cuáles son las unidades que más usan los jugadores en el mundo real, ¿sí? Entonces uno ahí va y mira y dice, si hay una carta que está usando el 50% de la gente, una unidad que está usando el 50% de la gente, seguramente esa unidad es demasiado poderosa. O tiene a veces ni siquiera es el tema del número, de qué tanto duro pega o cuánta vida tiene, sino es la facilidad de ejecutar esa carta. Para los que juegan Clash Royale, por ejemplo, en mi opinión, ahorita hay una carta que está rota, que es el Barbarian, el bárbaro élite. Y no porque sea muy fuerte en los golpes y eso, porque usted lo compara con otras unidades, pega como, está bien, está dentro de los rangos lógicos que tiene el juego, pero el tema es que es muy fácil de ejecutar y es muy difícil de hacerle la contra. Si uno que está jugando contra una persona que tiene un deck de bárbaros élites y uno no tiene la cabeza la cuenta de si el tipo ya ha usado SAP o ha usado las cartas que quitan las unidades de área, como los esqueletos y eso, es muy fácil que uno bote los esqueletos para distraer a los bárbaros, el tipo usa SAP y ya con los bárbaros gana el juego. Ninguna otra carta es tan fácil de ejecutar, ninguna otra carta está fácil de usar, entonces eso también hace parte como de lo que hay que saber del juego de uno. Y también quería saber otra cosa que según he hablado con personas que normalmente juegan muchísimos juegos en multijugador, me dijeron que no solamente son los números, sino también mecánicas. Por ejemplo,
si se habla de Clash Royale, el mago de hielo es uno de los más usados, no porque tenga un gran daño ni gran vida, sino porque tiene un efecto de congelar que ralentiza las tropas. Entonces, por eso puede haber tropas que estén muy fuertes, no por los números, sino por la mecánica habilidad implícita. Sí, y eso además también, por eso le digo que es complicadísimo. A veces pasa que la mecánica de pronto no es demasiado fuerte, pero pasa que es nueva para el juego y entonces la gente no sabe cómo responder a esa mecánica. Y entonces durante un tiempo ustedes van a ver, no, el mago, el invisible es OP, está roto el juego, qué mierda de juego, esto está rotísimo, esto no sé qué. Y la realidad es que el juego está bien, pero es que la gente todavía no ha sabido cómo reaccionar y prepararse a eso. Pasan 2 veces y la unidad no la vuelve a ver nadie, no la vuelven a tocar porque ya todo el mundo sabe cómo reaccionar a eso. Eso es lo que se conoce también como el metagame, ¿no? Que es cuál es la tendencia en estos juegos que son competitivos a usar cierto tipo de unidades y cierto tipo de estrategias. Disculpa. Pues respecto al juego, pues como pudimos ver, se ve como la vida que tienen cada edificio. Me parece que eso es un poquito feo, la interfaz. Sí, estamos de acuerdo. Sí, es más, ahorita estamos justamente teniendo un experimento donde primero vamos a mostrar la barra de vida solo cuando le hagan daño a la unidad, ¿sí? No permanentemente. Y segundo, tenemos un problema todavía y es que las unidades uno las puede mejorar, igual que en Clash, uno las puede subir de nivel y no estamos mostrando esa información. Pero como no queremos mostrar la barra de vida siempre, entonces no sabemos bien si de pronto entonces está el número o está la barra o no sé qué, entonces ese es el tipo de experimentos que vamos a hacer. ¿Y el juego cuando se ha lanzado oficialmente va a ser de pago o No, va a ser gratis. Sí, casi hoy en día en celulares salir con un juego pago es un riesgo gigante porque de una vez uno corta la base potencial de usuarios que puede tener y la mayoría de personas ya están acostumbradas a que los juegos son gratis, incluso juegos que ya tienen altísimos valores de producción. Entonces, va a ser también, o sea, ahorita es solo iPhone. no, ahorita es solo iPhone, pero va a ser Android, ojalá para mayo, ya tendremos antes. Ya va. Profe, sí, allá, listo. Yo de última serie. El hecho de que el juego sea free to play, entonces van a incluir el método de comprar paquetes. Sí, se llama gacha, son los paquetes de monas, ¿no? Que dice uno compra un paquete y otra unidad, o el huevito Kinder, otra unidad que viene adentro. Eso se llama en la industria gacha por los japoneses, que tienen esas máquinas que uno saca, jala la palanca y no sabe qué le va a salir, y las máquinas son un sonido de gacha. Y es, en teoría, el método más eficiente de monetización que hay en juegos. Y por eso cada vez lo van a ver más replicado en muchos más juegos. Antes, no sé si se acuerdan, casi todos los juegos era paga por saltarte el tiempo de espera y entonces ahora ya tienes las cosas. Hoy en día la tendencia en la parte de monetización, el diseño de monetización va mucho hacia eso, hacia paquetes de monas o paquetes de cosas que uno no sabe que tienen adentro. Yo vi en el juego que el tiempo es infinito. Aproximadamente cuánto se demora una partida. Ah, no, el tiempo no es infinito. El tiempo, de pronto en el video salía infinito porque para poder hacer el video lo pusieron como en modo infinito, pero el tiempo real es 3 minutos y un minuto al final de tiempo de matanza, que es que se quita el fog of war, entonces yo puedo ver todo el mapa y se dejan de generar recursos. Entonces dura 4 minutos la partida. Uno se empieza para nivelar el juego, pero una vez que ya esté mercado, por ejemplo, en Clash Royale uno desarrollaba un estilo de juego, pues el que no le pareciera, pero muchas veces resultaba que este estilo de juego estaba roto, pero uno se enfocó en subir de nivel los personajes que estaban rotos. ¿Cómo hacen para nivelar el juego sin molestar a los jugadores que son los personajes que van a... Sí, ese es un riesgo grande que hay y por eso los tipos de Supercell duraron bastante tiempo en beta interno y después otro tiempo en prueba, porque una vez saca uno el juego, especialmente en este tipo de juegos donde la gente invierte dinero en subir o en mejorar cierto personaje, un nerf o bajarle el poder a ese personaje es duro, y es duro y genera una cantidad de ruido entre la comunidad. La mejor forma de hacerlo, o sea, sé que Supercell lo que hace es que en vez de nerfear los personajes, bufea a los otros. O sea, para ellos
bajarle el poder a un personaje es último recurso a menos de que el personaje esté sumamente roto. Entonces lo que hicieron ellos y lo que nosotros también estamos tratando de hacer es pasar la mayor cantidad de tiempo en prueba para que estemos seguros que el metagame es saludable en el momento en que salgamos y que no tengamos que hacer ningún nerf. Y más bien lo que va a pasar es que cuando saquemos tropas, las tropas van a ser nuevas y en ese caso no va a haber tanta inversión de la gente en tiempo y entonces tenemos más o menos unas 2 o 3 semanas en entender si están demasiado poderosas o no esas tropas, las podemos nerfear en caso de que toque nerfearlas sin generar un impacto tan grande como en el historial de unidades que vienen antes. Profe. 2 cosas. La primera, de pronto para recordarles, porque pues son otros estudiantes, un poco esa historia que tú contabas la vez pasada de tu vida como jugador y después tu vida como diseñador de juegos, que yo creo que es una experiencia interesante y vale la pena resaltarla. Y luego la otra. Listo. No, pues sí, yo terminé diseñando juegos porque jugar era lo que más me gustaba hacer y es una forma peligrosa de terminar haciendo juegos porque eso es como estudiar hotelería y turismo porque a uno le encantan las vacaciones, ¿no? Termina uno, es bien diferente trabajar en el hotel que quedarse en el hotel y pasa lo mismo con los juegos. Tuve la fortuna que me gustó mucho hacer los juegos, entonces me quedé ahí, pero toda mi infancia y mi juventud y hasta hoy en día yo era un hardcore gamer súper competitivo, jugaba WoW 16 horas, jugaba StarCraft como les conté al principio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, llegaba a mi casa y jugaba otra vez de 9 de la noche a 3, 4 de la mañana, dormía 3 horas y me venía a la universidad otra vez a jugar en la sala de abajo del bloque G. He jugado mucho y digamos que eso tiene una ventaja en el momento de hacer juegos y es que le da a uno una cantidad de referencias de mecánicas y cosas que ya existen que uno pues, puede traer a colación porque realmente no hay nada nuevo bajo el sol, todo es una construcción del ADN de cosas que vienen antes y de juegos que uno ha jugado, de libros que se ha visto, de películas que le gustan. Entonces tener pues que entre más amplia sea esa gama de conocimiento de juegos, pues obviamente eso ayuda, pero yo diría que es el 10 o 15% del requisito para meterse a diseñar, hacer juegos. Lo aprendí de la forma dura y por medio de experiencias, pero ayuda, pero no es el requisito. Hay una cantidad de otras cosas y de conocimiento que hay que tener, arte, filosofía, historia. Yo, por ejemplo, cuando entré a hacer juegos, no sabía nada de música y ni tenía ritmo. Ahora no tengo ritmo, pero ya sé un poquito más de música. Y es porque si uno va a hablar con el músico, por ejemplo, que está haciendo el juego, uno tiene que hablar un poco el idioma de él. No puede uno solamente pedirle, no, que suene más tarán. No, hay que entender de octavas y no sé qué, o sea, y lo mismo va a pasar casi en todos los aspectos del videojuego. Yo soy ingeniero de sistemas, pero terminé aprendiendo de colores, de diseño de personajes, digamos de todo. Eso es una de las cosas bonitas que tiene esto y es que de la misma forma que hay juegos para todos los gustos y todas las experiencias, también hay que incluir casi todas las disciplinas que existen para hacer eso. Y nada, yo como gamer, yo viajaba a todas las convenciones, estuve en el 2004 en Anaheim en el primer BlizzCon, yo dirigía el clan, uno de los clanes más grandes del mundo de World of Warcraft, y ahí estuve en un foro sentado con, no sé si conocen los de Penny Arcade y PvP Online, ellos eran como el clan rival y es una experiencia, digamos, como jugador tuve unas experiencias súper bonitas y súper interesantes. Y hoy en día como diseñador es chistoso porque yo ya no puedo ver ningún juego sin que la parte mía de diseñador esté analizando en el background, ¿no? Como las mecánicas y eso, entonces nunca volvió a ser tan puro la experiencia de jugar, pero nada, ahí está. Y la otra es, hace unos años se estaba hablando en el tema de desarrollo para celulares de que no se podía diseñar sin pensar en la monetización, pero siento que el juego que nos muestras está dejando aparte la monetización. Entonces, ¿qué nos dices al respecto? Sí, no. Eso también es como la discusión de PC contra consola. Lo que pasa es que la decisión que nosotros tomamos consciente desde el principio del juego es que Clash Royale había resuelto 2 problemas vitales que abrieron la puerta para que todo el mundo se montara otra vez o empezaran a existir juegos de este género. Lo primero era que era casi que tabú
decir que uno iba a crear un juego móvil donde la persona jugara contra otra persona en tiempo real, porque toda la industria decía, no, nadie va a esperar a que haya otra persona y eso es para los de PC y para los jugadores hardcore y eso no va a funcionar en móvil. Entonces ellos rompieron con ese tabú. Va. La segunda es que rompieron con el tabú de que no se puede hacer un juego competitivo sin monetizarlo. Porque ahí viene el famoso pay to win, ¿no? Que yo no sienta que gané porque metí más plata o porque mi superpoder no son mis dedos, sino la Mastercard de mi papá. Entonces, ahí lo que terminó haciendo Clash Royale, que parece que es inteligentísimo, es que ellos segmentan a la gente por cuánta plata ha invertido en el juego. Es como que es un clasismo monetario móvil, donde si yo he invertido $25 en el juego, por la forma en la que escalan los poderes de los personajes a medida que yo los voy subiendo, son lineales, 10% vida, 10% salud. Voy a estar siempre dentro de un rango donde la persona que está jugando contra mí tiene o un nivel más, o el mismo nivel, o un nivel menos en casi todas las unidades. Entonces yo nunca siento que estoy ganando porque metí más plata o porque tengo menos plata. El driver para seguir subiendo las unidades de nivel son mis amigos, porque lo que yo sí veo es que Pablo tiene 3500 de trofeos y yo tengo 2800 y bueno, yo lo quiero alcanzar, o la gente del clan también, ¿no? Estoy de último en el clan. Entonces hay unos temas de presión social que hacen que la gente quiera hacer esa inversión, pero no necesariamente porque dentro de su bracket esté ganando o perdiendo mucho, ¿sí me explico? Entonces como vimos eso, dijimos, vamos a hacer lo mismo, porque es la mejor forma de hacerlo. Entonces casi que la parte de monetización la teníamos resuelta, dijimos, no innovemos en la monetización, usemos lo que hace Clash Royale porque además lo va a usar todo el mundo porque es la forma correcta de hacerlo, entonces no hay vergüenza ahí, e innovemos en el juego como tal. Eso es lo que no está probado y por eso llevamos todo este tiempo solo enfocados en hacer el juego y en el gameplay, etcétera, porque queremos hacer una versión que se sienta completamente diferente en el gameplay de Clash Royale, donde nos vamos a apalancar en la monetización que ya está probada de ellos. Entonces sí, esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, vale. Digamos, en cuanto a, más por decirlo de alguna forma, la vida útil que le van a dar al juego, más o menos cuando tienen pensado. Es una buena pregunta. Cada vez es menos. Estuve oyendo una conferencia hace poco. Haga de cuenta, la vida útil de un juego era como de 50 y tantos semanas de un juego móvil y se redujo en 17 semanas el año pasado, que es un burgo, o sea, es un 25% menos de vida útil. Nosotros estamos aspirando a que el juego dure andando bien por lo menos 1 año y medio, bien, o sea, con una base de usuarios grande, sólida. Y el tema es que los juegos, sobre todo los juegos móviles, hoy en día son un servicio. O sea, uno lanza el juego y ahí es cuando empieza las actualizaciones, el nuevo contenido, los eventos, ¿no? el día de la independencia, entonces hay un evento de no sé qué, y cuando hace unas asociaciones con propiedad intelectual, entonces digamos sale la película de los cazafantasmas, entonces mete el contenido de los cazafantasmas, toda esa vaina hace una parte súper importante del negocio y la monetización del juego, y eso hay que operarlo, entonces también hay que tenerlo más o menos pensado dentro de los costos que hay que pagar, ¿no? Entonces sí es más o menos 1 año y medio, ojalá más. Pues Clash of Clans ya cumplió 3 años, creo, y ahí va, sólido. Yo quiero saber en qué momento decidieron cómo empezar a hacer las pruebas con el juego, porque digamos yo trabajo con videojuegos, pero vamos a sacarlo hasta noviembre y va a ser como el primer lanzamiento y uno dice como, ¿será que uno está muy corto? Porque acá dicen que los modifican muy seguido, que los publican muy seguido, pero pues yo creo que eso tuvo que haber un proceso en el que ustedes se quedaron como en blanco hasta que llegaron al punto de tomar esa decisión. En este juego no pasó eso, nos pasó en todos los otros juegos, que teníamos unos puntos como de silencio, que no pasaba nada, y de pronto a los 2 meses había una nueva versión y eso era lo que se probaba. En este juego, literalmente hemos tenido una versión nueva desde el día 1, o sea, el día 1 no significa que, ojo, porque esto no significa que esta sea la única forma de hacer juegos, ¿no? Ahora, el consejo que les doy, mira, yo odio probar el juego. Yo odio porque es literalmente sentar a 10 personas a que me digan que soy una hueva. No, esto no funciona, esto no se ve bien, esto no sé qué. Lo odio, pero es un mal necesario. Sin eso no vamos a... No, yo sé que me toca aguantarme eso, me toca que me digan que algo está mal, además porque la mayoría de las veces lo que buscas es que te den el feedback de lo que está mal, no de lo que está bien. Entonces hay que perder un poquito el miedo a probar así el juego se sienta todavía incompleto.
Y vas a ver, eso es muy chistoso, yo todavía lo hago. Lo primero que dice la mayoría de los game designers cuando alguien va a jugar el juego de uno es, pero esto está incompleto, ¿no? Esto todavía lo estamos haciendo, esto todavía no está terminado, esto no sé qué, no. Dejemos ir y que la gente pruebe y nos dé la experiencia. Ahí lo que es importante es que uno sepa filtrar muy bien qué corresponde a elementos que no están terminados, que uno sabe que están fallando y cosas que realmente que son una alerta. ¿Sí? Por ahí alguien levantó la mano. En la parte financiera, ¿cómo hacen? O sea, digamos, ustedes están creando un juego, no sé si quieren más. No sé si tienen una empresa ya consolidada que tiene, digamos, los ingresos para potenciar un juego. Y además tendrá pues, sus patrocinadores. Entonces, ¿cómo hacen esa parte? Y como esa parte, digamos, de cuando ya el juego sale, ¿cómo hacen para proyectar lo que ustedes van a ganar? Entonces, digamos que hay muchísimas formas de financiar el juego, desde Kickstarter hasta la plata de uno. Nosotros lo que hacemos es que buscamos, nosotros cuando tenemos esa idea, ese pitch que les mostré de 1v1 Bloody Battle, hacemos un primer prototipo que sea como el kernel, como la gemita que pruebe que somos capaces de hacer eso, y salimos a buscar un socio. Y lo que hacemos es que el socio financia parte del desarrollo o a veces todo el desarrollo y por eso recibe tanto porcentaje de los ingresos. Normalmente lo que pasa es que el socio primero recupera la plata que invirtió en los ingresos cuando el juego ya está al aire y después ya empieza a repartir la plata con nosotros. Entonces eso es lo que más hemos visto que funciona porque eso alinea los intereses de los dos bandos, ¿no? Hace que el publisher, el distribuidor esté como interesado en el juego desde el principio porque ya hay una platica metida y al mismo tiempo nosotros nos interesa que el juego le vaya bien para poder pasar ese nivel de recuperación y poder empezar a percibir ingresos de ahí. Eso es normalmente lo que hacemos nosotros para financiar los juegos. Y entonces pasa también que hay muchos juegos que en esa fase de prototipado y pitch pues se mueren, se desvanecen porque no hay interés comercial, por ejemplo. Entonces es súper importante ahí ir como a las ferias en San Francisco, en Alemania, etcétera, donde están todos estos publishers sentados y sentarse con ellos y mostrarles las cosas. Y una vez se lanza el juego, normalmente es el publisher el que se encarga de la financiación de lo que viene ahí adelante. Por eso también es muy raro hoy en día ver salir un juego que no esté pues, como preparado, porque vale mucha plata mantenerlo. Entonces muchos juegos tienen como dos fases, una que se llama el soft launch, que es un lanzamiento que se hace en pocos países y duran en ese limbo como de no estamos listos, lo que tengan que durar, 4, 5, 6 meses. Y si las cifras del juego hacen sentido como caso de negocio, salen al aire y se vuelven ya, salen en la tienda colombiana, en la gringa, en todos lados. Así funciona. ¿Listo? Bueno, vale. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias.